Sonido. Desde que nacemos hasta que morimos estamos rodeados de sonido. Sonidos que están en el ambiente, máquinas, animales, voces, etc. Muchas veces no percibimos ni siquiera qué es ese sonido. Estos sonidos pasan desapercibidos para el oído humano, pero tienen un fuerte impacto en el medio ambiente que nos rodea. Incluso, todos estos sonidos, o todo lo que nos rodea, mejor dicho, está bajo resonancia o una vibración. Por ejemplo, ¿qué pasa con un cristal o un vidrio cuando lo hacemos resonar más allá de su capacidad? ¿Y qué hay de la música? Existe música que da sensación de calma y armonía, como los sonidos de la naturaleza. Existen instrumentos que provienen también de la naturaleza, como la madera, el barro, etc. Pero también existe un tipo de música que nos produce un estado energetizante. Son sonidos que nos dan vida, de hecho, hasta nos hacen bailar. Ahora, también existe un tipo de música a la cual nos hace sentir enfermos. Dolores de cabeza, náuseas, mareos, ansiedad, irritabilidad. Para poner un ejemplo, en una ocasión en Alemania existió un grupo de trabajadores que presentaban síntomas de náusea, mareo, dolor de cabeza, irritabilidad, letargo. No se podía encontrar el origen de esa enfermedad, hasta que después descubrieron que un ventilador en una esquina de esa fábrica estaba produciendo un sonido subsónico, lo cual era el origen de la enfermedad. Hay sonidos que no son perceptibles, aún así tienen un efecto en nosotros. Ahora, ¿qué decir de aquellos sonidos con los que nos rodeamos día a día? La voz humana es el instrumento más poderoso. Puede transmitir una expresión musical. No solo eso, puede transmitir pensamiento, emoción o una acción. E incluso podemos notar a través del sonido si una persona está enojada, deprimida, emocionada, feliz. Podría decirse que el poder de las palabras es casi místico para transmitir información. Así como en las telecomunicaciones tiene que haber un transmisor y un receptor, de la misma forma, las palabras son un vehículo para transmitir información. ¿Cuál es esa información? Conocimiento y experiencia. Y uno podría decir, bueno, ese es un tipo de comunicación un tanto sutil porque no es perceptible para nuestros sentidos. Así es. Así como tenemos rutas marítimas, rutas aéreas, autopistas, caminos, carreteras, etc. En un grado sutil existen canales donde se transmite información y podríamos decir autopistas sutiles donde debe de haber un transmisor y un receptor. Pero esto no quiere decir que es de una manera aleatoria, sino más bien es de manera inteligente. Bien, ahora vayamos un poco más profundo. ¿A qué me refiero con ir un poco más profundo? Para eso hay que echar un vistazo no solo a lo que dice nuestra ciencia moderna, sino más bien qué decían nuestras civilizaciones antiguas. Y uno podría decir, bueno, las civilizaciones antiguas, ¿qué tienen que ver con esto? Si estudiamos un poco a fondo, las civilizaciones antiguas tenían un gran avance en astronomía, arquitectura, matemáticas y sonido, y sobre todo en temas de conciencia. Es una tendencia en nuestra época contemporánea. Cuando me refiero a civilizaciones antiguas, exactamente me estoy refiriendo a civilizaciones en México, civilizaciones en Asia. Pero vamos a ir un poco más preciso. Aquí me voy a referir más a los Vedas. Ciencia védica. Se refieren al sonido en una palabra y es Shabda. ¿Qué significa Shabda? Shabda es el sonido que puede transportar o transmitir algún sentido o significado en particular. Pero también los Vedas dicen, no solo existe un tipo de sonido, existen dos tipos de sonido. Sonido mundano u ordinario
o el sonido trascendental. Sonido mundano u ordinario. Por ejemplo, se menciona la palabra agua. Inmediatamente, la palabra agua, llega a tu mente el elemento agua. Pero si no hablas el lenguaje y no entiendes nada de la palabra agua sin observar el elemento agua, no va a hacer ningún sentido para ti. Ahora bien, ¿qué dicen los Vedas acerca del sonido trascendental? El sonido trascendental es aquel que no requiere que comprendas el lenguaje. ¿Por qué? Porque este sonido trascendental está conectado con la conciencia. Sí, la conciencia. Y tiene la capacidad, y es tan poderoso que puede purificar tus sentidos y tu mente. Acorde a la calidad del receptor, incluso puede revelar conocimiento más allá de nuestra percepción. ¡Wow, wow, wow! Y uno podría decir, ¿de qué estás hablando, hermano? Tranquilo. El Rig Veda menciona que el sonido debe pasar por 4 etapas antes de ser manifestado. Me estoy refiriendo al cuerpo humano. La primera etapa está localizada en la base de la columna vertebral, en el conocido perineo o en el chakra Muladhara. De ahí se manifiesta como el subconsciente en formas y colores. De ahí sube un poco al corazón, donde es manifestado como el conocido habla inaudible, donde con la energía del diafragma forza las cuerdas vocales a manifestarse como el habla o el canto. Como dato interesante, la mente está situada en el éter. El éter en sánscrito se menciona como Akash. ¿Qué es Akash? Akash es el proveer el espacio para la existencia. Entonces, cuando hablamos a nivel comunicacional, como las microondas, satélites, 4G, 5G, etc., todo se propaga a través del éter. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos expuestos a ese éter. Nuestra percepción del mundo es acorde a la calidad del sonido que ponemos dentro de nosotros. Sí, el sonido es tan poderoso que afecta nuestra forma de percibir, nuestro sentido del humor, nuestro ánimo, nuestro comportamiento, incluso nuestra salud. Es por eso que sabios modernos y sabios de la antigüedad, como le mencionamos en los Vedas, recomiendan el proceso del sonido divino para llegar a la iluminación en esta era en específico. En pocas palabras, combatir sonido con sonido. Gracias. Si tienes alguna pregunta, por favor déjalas aquí abajo. Con gusto te atenderemos. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.